son más de 50 organizaciones adentro y afuera de la isla que forman parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Y por qué se unieron por esta causa, verdad? Y formaron esta coalición. Es porque vinieron primero del exilio histórico. La mayoría de estas organizaciones, es decir, fueron los primeros organizaciones que fundaron la Asamblea, organizaciones como el Directorio Democrático, por ejemplo, ¿verdad? Y después empezaron a añadirse otras organizaciones que igual forman parte de la resistencia de las próximas generaciones y también organizaciones de otros países también cerrados como Nicaragua y Venezuela que simpatizan con la causa de la libertad de Cuba. Para nosotros, la Asamblea de la Resistencia Cubana es un miembro central de nuestra organización, de la UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que tiene 31 organizaciones miembros donde están las fuerzas políticas y los partidos políticos más importantes de toda América Latina. Y digo que es central porque la causa cubana es el origen del problema que tenemos en América Latina. Es donde está el origen del virus que se ha esparcido, de este virus populista y dictatorial que se ha esparcido a determinados países de nuestra región, con lo cual todo nuestro esfuerzo o nuestro principal esfuerzo tiene que estar puesto en lograr que Cuba comience un proceso de normalización y de transición democrática. Porque si terminamos con lo que es ese régimen que genera esa contaminación para todo el continente, estamos atacando el origen del problema. Entonces, para nosotros lo que hace la Asamblea es absolutamente central, lo respaldamos con toda la fuerza que tenemos, todas nuestras organizaciones políticas integrantes de UPLA respaldan la actividad de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de cada una de las organizaciones que está dentro de la Asamblea y está en la prioridad, en el tope de nuestra agenda, así que le dedicamos mucho esfuerzo y a su vez retroalimentan nuestra agenda, porque muchas de las cosas con las cuales tenemos que pelear en nuestros países o detener el avance de los totalitarismos en nuestros países o de los populismos, son cosas que ya se vivieron en Cuba. Así que es como que, la verdad, como que vinieran del futuro a contarnos, miren, esto es lo que le va a pasar, esto es lo que el régimen en su país va a intentar hacer o va a utilizar estos mecanismos. O sea que hay una retroalimentación permanente que es extremadamente positiva. Así que desde el punto de vista estratégico, totalmente comprometidos, y desde el punto de vista moral, de principios y de valores, absolutamente alineados con la Asamblea. La Asamblea de la Resistencia Cubana juega un papel muy importante, sobre todo en estos tiempos. Hay 54 organizaciones que integran a la Asamblea de la Resistencia Cubana, el cual todos vamos a un mismo fin, que es el fin de tratar de derrocar la dictadura comunista, que le ha hecho tanto daño a los cubanos, ya sean los de adentro o los de afuera del exilio, incluso a los que están internacionalmente en el mundo entero. Independientemente, no vamos a hablar de Nicaragua y Venezuela, que es el mismo patrón de comportamiento de las mismas dictaduras. Esa es básicamente la función de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Tienen la misma corriente política, el mismo pensamiento ideológico, todos los grupos. Todos tenemos los mismos. Todos los grupos, o forman parte de diferentes corrientes políticas con un solo fin. Todos estamos en la misma dirección, con el mismo ideas políticas, buscando el mismo objetivo. Hay organizaciones dentro de Cuba que pertenecen a la Asamblea. ¿Cómo es el vínculo de este exilio con esas organizaciones que apoyan desde la Asamblea? Se apoya mucho a esa parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana que está en Cuba, pero con mucho tacto, porque sabemos cómo operan ellos. Entonces, como ellos son tan agresivos y tan que no quieren que esto funcione, pues ellos tratan de aplastar constantemente toda esa ayuda y toda esa comunicación con ellos. Entonces se hace, pero no le vamos a decir cómo lo hacemos para poder ayudar verdaderamente a que aquello coja otro rumbo. Lo más importante es que la ayuda llega. Ser miembro de esta asamblea para mí es sumamente importante porque somos organizaciones del exilio que nos hemos unido por el mismo propósito,
¿Y cuál es ese mismo propósito? La libertad de Cuba. Y en vistas a esa libertad es que nosotros todos trabajamos. También es un apoyo a todos aquellos que están en Cuba, a la oposición, porque ellos se sienten muy apoyados por nosotros. Además, los ayudamos, los respaldamos. Ellos saben que estamos aquí. Entonces, la Asamblea es un gran trabajo de unión y perseverancia por una libertad. Bueno, una de las cosas es los fondos. Esos fondos monetarios que está dando la Unión Europea tienen que parar, porque esos fondos no van al pueblo, al revés. Usan ese dinero para ellos, para tener más policía, más persecución a lo que es al pueblo cubano. Fíjate que con todo ese dinero que reciben de la Unión Europea, que son millones, el pueblo está hambriento. El pueblo no tiene medicamentos, no tiene comida, no tiene de nada. Es todo para la represión, para poder tener esos fondos para ir al hemisferio y envenenar al hemisferio con sus ideas comunistas. Y eso tiene que parar. Y estamos aquí dispuestos a luchar y seguir apoyándolos por el buen trabajo que hace ese pueblo. Mira, yo considero que la Asamblea de la Resistencia es posiblemente la única organización dentro del exilio cubano que está haciendo algo por Cuba. Tanto es no solamente ayudando y protegiendo a la gente que está en Cuba trabajando en contra del gobierno, no digo del gobierno, sino del régimen cubano. También involucrada con buscando apoyo internacional, el cual esa es una función que ha sido muy importante para la Asamblea y que se han conseguido muchos éxitos en ese sentido, sobre todo en la cuestión de cortarle los fondos que está dando la Unión Europea a Cuba, que es una vergüenza que en este momento, con la crisis que hay en Cuba, el hambre que está pasando el pueblo, que todavía haya países que estén dispuestos a darle dinero a un régimen que lo único que hace es abusar de su pueblo. El régimen cubano es yo considero que tiene que odiar a su pueblo, porque no me cabe en la mente de que un líder, un presidente, cualquiera que esté en cualquier función del gobierno pueda dictar regulaciones y luchar contra su pueblo, no dándole comida, no dándole ni agua siquiera. Esto es una situación muy difícil y yo creo que la Asamblea de la Resistencia, de nuevo, yo creo que es una de la organización que está haciendo más por el pueblo cubano. Todo el mundo sabe de que hay muchos grupos dentro de Cuba que están, cooperando con la Asamblea de la Resistencia. La ayuda que se le está dando, obviamente, es una ayuda más bien de dirección, de que todo el mundo esté en la misma frecuencia, que se hagan todos los esfuerzos en orden para derrocar a ese régimen que está causando tanto daño en Cuba. Y yo creo que esa relación que existe entre la Asamblea y esos grupos de valientes cubanos que están en Cuba, porque se están jugando la vida, está produciendo frutos. Yo creo que en su tiempo veremos que esa relación va a ser la causa de que haya un levantamiento quizás en Cuba, que eso es lo que hace falta en realidad, de que ese pueblo se tire a la calle, como lo hicieron ya en varias ocasiones, en muchas ocasiones, para lograr poner una presión que termine con ese régimen que existe en Cuba. Todas las organizaciones de la Asamblea nos unimos en el sentido de que hemos vivido el comunismo, entendemos los efectos directamente del comunismo. Por ejemplo, aunque yo sí nací aquí en el exilio, ambos de mis padres son cubanos y vivieron la represión de lo que es el comunismo y cómo funciona el régimen castrista.
La Asamblea ha preservado la historia verdadera, no solamente de la resistencia cubana, pero de la isla de Cuba en general. Es un vínculo donde podemos conectar todas las generaciones unidos por una causa que es la libertad para esa isla y para las futuras generaciones. Entonces, eso es la razón que tenemos que preservar esta institución. Tenemos que aprender de las lecciones, de los legados que ha dejado estas diferentes organizaciones de la resistencia y ver cómo podemos usar toda esa información para crear un futuro democrático en Cuba. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.